Vamos a corregir los deberes que teníamos sobre el tema de los isótopos y las capas de electrones. Veamos primero un pequeño resumen de lo que eran los isótopos. Los isótopos son aquellos átomos que teniendo el mismo número atómico tienen diferente número másico. Esto es equivalente a decir que son aquellos átomos que teniendo el mismo número de protones tienen diferente número de neutrones. Tenemos aquí el ejemplo del carbono. Si te fijas, todos los elementos que tenemos en esta tabla, todos los átomos más bien, son átomos de carbono. Carbono, 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 carbono y carbono. Además, todos ellos tienen el mismo número atómico. 6, 6, 6, 6, 6 y 6. Recuerda que este número atómico, esto sabemos que es el número atómico por la notación XAZ. Revisemos en un segundo esta notación. La notación XAZ, teniendo la A arriba y la Z abajo, es una manera de nombrar los átomos, en la que la X la sustituiremos por el nombre del elemento, ese símbolo que tiene en la tabla periódica. En el caso del carbono es una C. C. La A de arriba, como ya sabes, nos indica el número másico. Y el número másico es la suma de los protones más los neutrones. Mientras que la Z de abajo es el número atómico. Y el número atómico lo que nos indica es el número de protones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el carbono 11,6, este 11 de aquí será el número másico, fíjate, en la columna, y el 6 de abajo será el número atómico. Por lo tanto, volviendo al punto en el que estábamos, habíamos dicho que todos son carbono, lo veis marcado en amarillo, que el número de abajo, el correspondiente a la Z, en todos es un 6. Recuerda que el carbono siempre tiene número atómico 6. Y sin embargo, lo que observamos es que el número másico es diferente. Vamos a marcarlo. En el primer átomo tenemos un 11, en el segundo un 12, 13, 14, hay una pequeña errata ahí, 15 y 16. ¿Esto qué significa? Que todos contienen el mismo número atómico, pero que sin embargo todos tienen diferente número másico. Decimos que todos estos átomos que están aquí representados son isótopos del carbono. Para dar nombre a cada uno de estos isótopos, lo que hacemos es escribir el nombre del elemento seguido de su número másico. Si te fijas, este es el carbono 11, este es el carbono 12 y así sucesivamente. En cuanto a nuestra tabla, la columna del número másico y la columna del número atómico son muy fáciles de rellenar porque ya la propia notación AZ nos lo dice. El número atómico, como hemos dicho, está aquí marcado en naranja, siempre va a ser un 6 y el número másico irá desde el 11 al 16 cuando descendemos en la tabla. Una vez que tenemos esto claro, tenemos que recordar que el número atómico siempre es el número de protones. Por lo tanto, si todos tienen número atómico 6, todos tendrán 6 protones. Y además, como en ningún sitio nos indica que no tengan una carga diferente de la neutra, no son iones positivos ni iones negativos, sabemos que si tienen 6 protones, tienen 6 electrones también. Habíamos dicho al principio que los diferentes isótopos tenían todos el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, y es lo que vamos a observar en esta columna de aquí. Recuerda que para pasar de estos dos números a estos dos, la Z es directa, Z siempre es el número de protones, y que para obtener el número de neutrones restamos el número másico, 11, menos el número atómico, 6. Por lo tanto, 11 menos 6 es 5. El número de neutrones del carbono 11 es 5. Recuerda que si sumamos los neutrones y los protones, 5 más 6 nos dará el número másico, 11. Lo mismo para el carbono 12. Si hacemos 12 menos 6, lo que obtenemos es 6. El carbono 12 tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Si nos vamos, por ejemplo, al 16, 16 menos 6 nos da 10. Por lo tanto, el carbono 16 tiene 6 protones, 10 neutrones y 6 electrones. Podemos aplicar todo esto a los ejercicios que teníamos en los deberes de este tema. Vamos a verlos. En la actividad 1 nos dice lo siguiente. El nitrógeno, que tiene el número atómico 7, tiene dos isótopos. Uno es el nitrógeno 14 y otro es el nitrógeno 15. Nos pide escribir ambos isótopos en notación XAZ y nos pregunta por protones, neutrones y electrones de cada uno de los dos isótopos. Vamos a ello. Sabemos que el nitrógeno, y si no lo sabemos, pues lo buscamos, tiene símbolo N. Por lo tanto, vamos a tener dos isótopos diferentes del nitrógeno. Los indico de esta manera. También sabemos que el número atómico del nitrógeno es 7, es decir, Z igual a 7. Por lo tanto, ya tenemos dos partes de nuestra notación X a Z. La X será N y la Z será 7. Por lo tanto, uno será así y el otro será así. Ahora nos indican que tiene dos isótopos, el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15.
Recuerda que estos dos números lo que nos indican es el número másico, y el número másico es la A. Por lo tanto, de aquí sacamos que en uno de ellos A es 14, y de aquí sacamos que en el otro A vale 15. Es decir, este isótopo de aquí será el nitrógeno 14,7 y este será el nitrógeno 15,7. Una vez que tenemos esto, podemos recopilar los datos si queremos. En el primer isótopo sabemos que Z vale 7 y que A vale 14. Y en el segundo sabemos que Z vale 7 y que A vale 15. Recuerda que la Z se relaciona directamente con el número de protones. Por lo tanto, si Z, el número atómico es 7, el número de protones es 7. Además, también sabemos que de la A y la Z podemos extraer el número de neutrones. El número de neutrones será 14 menos 7 será 7. Por lo tanto, ya sabemos que este nitrógeno, el 14,7, tiene 7 protones y que tiene 7 neutrones. Como no nos dicen que este isótopo tenga ningún tipo de carga, sabemos directamente que el número de electrones tiene que ser igual al número de protones y por lo tanto el número de electrones es 7. Si nos vamos al segundo isótopo, directamente sabemos que los protones son 7, que los neutrones son 15 menos 7 y que por lo tanto son 8 y que los electrones, como son iguales al número de protones, son 7. Date cuenta que la diferencia entre los dos isótopos que estamos viendo del nitrógeno es que uno tiene 7 protones y el otro tiene, uno tiene 7 neutrones y el otro tiene 8. Tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, que es la definición de isótopo. Veamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio es probable que algunos de vosotros lo tengáis mal. Y no es problema vuestro, sino que los datos que había dado en el PDF inicial que subí en el aula virtual tenía un error aquí. En este, si te das cuenta, ya está corregido y si descargas de nuevo el PDF en el aula virtual podrás ver el documento correcto. Estamos hablando en este caso del cloro, Cl. Y en el cloro nos están dando 3 datos diferentes para los isótopos. Nos damos cuenta de que los 3 tienen número atómico 17. Y que sin embargo el primero tiene número másico 35, el segundo número másico 36 y el tercero número másico 37. Podemos hacer 3 apartados diferentes donde vamos a ir analizando cada uno de los isótopos. Vamos a escribir aquí el 35, 17. Escribiremos aquí el 36, 17. Y escribiremos aquí el 37, 17. Escribamos para los 3 los datos de los cuales ya tenemos la información. Para el primero sabemos que Z es igual a 17, su número atómico es 17, y que A es 35, número másico 35. Aquí tendremos Z 17 y A 36. Y en el último tendremos Z 17 y A 37. Una vez que tenemos claro cuáles son los números de estos 3 isótopos, podemos empezar con el apartado A. Dice, escribe el nombre común de estos isótopos. Pues el primero es el cloro, por su Cl, y indicamos a continuación el número másico, 35. El siguiente será el cloro, 36, y el siguiente será el cloro, 37. Lo siguiente que nos preguntan es cuántos protones, neutrones y electrones tiene cada uno. Pues en el primer caso, los protones son iguales al número atómico, por lo tanto 17. Y sabemos también que los electrones tienen que ser iguales porque en ningún sitio nos dicen que tenga carga. En cuanto a los neutrones, si restamos el número másico, 35, menos el número atómico, 17, lo que tenemos es 18 neutrones. Vamos al segundo. El número de protones será 17. Fíjate que no cambia respecto al anterior. El número de electrones, por tanto, será 17 también. Y en cambio, ahora el número de neutrones será 36 menos 17, 19. Tenemos un neutrón más que en el caso anterior. Para el último isótopo, el número de protones vuelve a ser 17 porque el número atómico es 17. Los electrones, por tanto, son también 17 y ahora los neutrones serán 37 menos 17 igual a 20. Tenemos otra vez un neutrón más que en el caso anterior. Date cuenta que, repitiendo una vez más todo lo que hemos hablado, el número de protones es idéntico, el número de electrones es idéntico y sin embargo el número de neutrones es diferente en los 3 casos. Esto es precisamente porque son 3 isótopos de una misma sustancia. Vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos que repetir más o menos lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, pero ahora está escrito de una manera más esquemática. Vamos a la primera línea. Esto es un ejemplo, por eso está escrito ya. Date cuenta, la Z, escribo aquí si quieres de nuevo,
La Z en este caso estamos hablando de carbono, la Z es 6, por lo tanto Z6, la A es 11, por lo tanto A11. Si la Z es 6, los protones y los electrones son 6, y si la A es 11, 11 menos 6, los neutrones son 5. Repitamos esto para el resto de los elementos. Aquí nos piden que escribamos el nombre de este isótopo. Simplemente tenemos que escribir aquí el número que corresponde a su número másico, es decir, la A. Por lo tanto, este es el uranio 238. El número de protones será igual al número atómico, por lo tanto 92, y por tanto también el número de electrones será 92. En cuanto al número de neutrones, lo que tenemos que hacer es 238 menos 92, que son 146. En el siguiente, lo que tenemos que escribir es el nombre del átomo en la notación X a Z. Sabemos que el uranio tiene la letra U, sabemos que la Z es 92 y sabemos que la A es 235. No tiene más misterio que este. En cuanto a los tres campos de las partículas subatómicas, el número de protones vuelve a ser 92 porque sigue siendo uranio y por tanto los electrones también. Ahora para el número de neutrones, restando 235 menos 92, lo que tenemos es 143. El siguiente elemento que tenemos es el fósforo. Ya te digo que el fósforo tiene como símbolo la letra P. Si analizamos su número másico y su número atómico, podremos completar el nombre en la notación X a Z. La Z abajo será 15, por este 15, y la A arriba será 31. Por lo tanto, este fósforo será el fósforo 31. Recuerda que al nombre del isótopo lo que le ponemos detrás es su número másico, este 31. Si vamos a calcular número de protones, neutrones y electrones, directamente del número atómico sabemos que tiene 15 protones y 15 neutrones. Restando el número másico menos el número atómico, lo que vemos es que tiene 16 neutrones. Por último, vamos a trabajar con otro isótopo del fósforo. Este isótopo tendrá el mismo símbolo. Por ser fósforo, ya sabemos automáticamente que esto no puede cambiar, pero lo podemos obtener también de las partículas. Si tenemos 15 protones, sabemos directamente que su número atómico es 15. Si además sabemos que hay 19 neutrones, lo que sabemos es que sumando este número más este, obtenemos el número másico. Será 34. Una vez que hemos completado el número atómico y el número másico, solo nos falta añadirlo a la notación AZ, por lo tanto, será el fósforo 1534, y también añadirlo al nombre largo del isótopo. Este es el fósforo 34. Y con eso acabamos los ejercicios sobre los isótopos. Pasemos ahora a las capas de los electrones. Recuerda que estas capas tenían un nombre, voy a indicártelo aquí. La primera capa tenía la letra K, la segunda la letra L, la tercera la M, la siguiente la N, y así seguiríamos con las demás, habiendo la O, la P, etcétera, etcétera. Cada una de estas capas le corresponde un nivel. A la capa K le corresponde el 1, a la capa L le corresponde el 2, a la capa M le corresponde el 3, por lo tanto a la capa N le correspondería el 4, y así sucesivamente. Y por último, otra cosa importante era calcular el número de electrones que cabían en cada capa. Recuerda que para la capa K, que por lo tanto es el nivel 1, lo que usábamos era esta fórmula. Multiplicábamos por 2 al nivel al cuadrado. Por lo tanto, si el nivel es 1, será 2 por 1 al cuadrado, 2. Es decir, caben 2 electrones en la capa K. Para la capa L, que tiene nivel 2, tendremos 2 por 2 al cuadrado, nos da 8. La capa M, siguiendo la misma fórmula, nos da 18 y la N, 32. Podríamos seguir con el resto de capas si fueran necesario. Por último, recordar que los electrones se empiezan colocando en la primera capa hasta que se llena y después se van llenando las capas sucesivas. A la última capa en la que ponemos electrones la llamamos capa de valencia y los electrones de esa capa se llaman electrones de valencia. Siguiendo estas indicaciones, vamos a completar esta tabla. Tenemos un ejemplo, que es el calcio. El calcio tiene número atómico 20. Recuerda que el número atómico nos identifica el número de protones. Y que el número de protones, si es un átomo neutro, es decir, no tiene carga, nos lleva directamente al número de electrones. Cuando digo directamente, lo que quiero decir es que los protones son igual a los electrones. El número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, si yo tengo 20 protones, porque el número atómico es 20, también tendré 20 electrones y serán los que tenga que repartir por las diferentes capas. Vamos a anotar aquí los electrones que caben en cada capa. En la capa K caben 2, en la capa L caben 8, en la capa M caben 18 y en la capa N caben 32. Recuerda que esto lo calculábamos con esa fórmula del 2 por n al cuadrado. En el calcio tenemos número atómico 20, por lo tanto hay 20 electrones. Pondremos
2 en la primera capa, en la K. Todavía me quedan 18 por repartir. Puedo llenar la capa L, es decir, puedo poner otros 8. Ya he repartido 2 y 8, 10. Como tengo que repartir 20, todavía me faltan 10. Estos 10 que me faltan me caben en la capa M, porque la capa M puede contener 18. Por lo tanto, esos 10 que me faltaban los pongo aquí, y la capa N quedará vacía. La última capa en la que he puesto electrones es la capa M, por lo tanto es la capa de valencia. Si te fijas, 2 más 8 son 10, más 10 son 20, que es el número que yo tenía inicialmente. Si hacemos esto mismo para el nitrógeno, con número atómico 7, lo que tenemos que repartir son 7 electrones. Se reparten de la siguiente manera. Los dos primeros entrarán en la capa K. Como ya he repartido 2, me quedan 5 por repartir para llegar al 7 total. Estos 5 electrones los puedo meter íntegramente en la capa L. 2 y 5 son 7, ya los he repartido todos. Por lo tanto, la capa N y la capa N quedan vacías. Y la capa de valencia, que es la última en la que he puesto electrones, en este caso será la capa L. Para el aluminio, que tiene número atómico 13, pondré 2 en la capa K, 8 en la capa L. Ya he repartido 10, me quedan 3. Estos 3 se pondrán en la capa M y la capa N quedará vacía. Por lo tanto, en este caso la capa de valencia es la capa M. El neón, que es un gas noble, tiene 10 electrones a repartir. Estos 10 electrones estarán 2 en la capa K y 8 en la capa L. Los gases nobles normalmente tienen todas sus capas completas. Aquí y aquí no habrá electrones y su capa de valencia será la capa L. La plata tiene 47. Esto es un poco más largo de repartir, pero se hace de la misma manera. 2 en la primera capa, 8 en la segunda. Ya he repartido 10, por lo tanto me quedan todavía 37 a repartir. De esos 37, 18 me caben en la capa M, ya la he llenado. Entonces el resto se vendrán a la capa N, si es que caben. 2 y 8, 10, 10 y 18 son 28, por lo tanto me quedan 19 electrones a repartir. Estos 19 electrones los pongo en la capa N. Como caben 32, no tengo ningún problema por meter los 19 electrones ahí. Y por tanto, la última capa con electrones será la capa N. Es la capa de valencia. Estos 19 electrones son electrones de valencia. Si repasamos, 2 y 8 son 10, 10 más 18 son 28, 28 más 19 son 47. Con eso tenemos repartidos todos los electrones de la plata. El litio solamente tiene 3, por lo tanto, los dos primeros se quedarán en la capa K y el siguiente, el restante, lo pondremos en la capa L. La capa M y la capa N quedan vacías y por tanto la capa de valencia es la capa L. El helio, que también es un gas noble, tiene la capa K llena y en la L, M y N ya no tengo que poner ningún electrón. Por lo tanto, en este caso, la capa de valencia es la capa K. Si te fijas, no tiene ninguna dificultad colocar los electrones, simplemente sabiéndote qué número de ellos hay en cada una, caben en cada una de las capas, y simplemente ir sumando y viendo los que me quedan, asignándolos a la capa que toque en cada momento. Esto es todo y con esto completamos los deberes de esta parte del tema.